¿Cómo aprende nuestro cerebro? ¿Sí? Aquí vamos a hablar sobre esta parte. Seguramente a ustedes les va a hacer clic cuando veamos un poquito más de lo que tiene el contenido esta clase, porque entonces entenderán la estructura que hemos estado siguiendo en la fase 1 y en la fase 2. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Vamos a ver algunos datos importantes para ir aterrizando la idea y entendiendo pues cuál es el tema de esta primera clase. Bueno, es muy importante entender que nuestro cerebro aproximadamente tiene 100.000 millones de neuronas. Imaginemos eso, traders. Se dice que si nuestro cerebro guardara información diariamente, tardaríamos 15 años para llenar la base de datos o la capacidad de nuestro cerebro. Imagínense nada más qué capacidad de memoria podemos llegar a tener en nuestro cerebro, ¿no? Dice, cada una puede tener más de 10.000 conexiones sinápticas, o sea, comunicaciones químicas o eléctricas entre ellas. Entre ellas pueden llegar a tener más de 10.000 conexiones, o sea, es toda una red de información la que tenemos en nuestro cerebro. Dice, puede guardar hasta 280 trillones de bits de información, lo que les decía. Según estudios, podríamos estar guardando información 24 horas al día y nos tardaríamos 15 años en llenar nuestra capacidad de memoria. Algo interesante, fíjense, solo el 2% de la masa corporal representa solo el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de la energía del cuerpo humano. O sea, es decir, nuestro cerebro en proporción a nuestro cuerpo aproximadamente ocupa el 2% de masa corporal. Sin embargo, consume un 20% de la energía del cuerpo. Y también, fíjense este dato, traders, consume el 40% del oxígeno del cuerpo que tenemos en ese momento. Es decir, en pocas palabras, la parte mental, la parte de un trabajo en donde se ocupa, pues ahora sí que el cerebro, es muy agotador, como ustedes los habrán dado cuenta. ¿Cuántas veces no hemos terminado una sesión y terminamos así como cansados, ¿no? Como agotados? ¿Y qué decimos? Bueno, pues si nos la hemos pasado sentados prácticamente todo el tiempo, pero me siento agotado. Eso se debe, traders, a que nuestro cerebro consume el 40% del oxígeno y el 20% de la energía calórica del cuerpo humano. Entonces, tomando en consideración estos datos generales, pues podemos empezar a entender qué es lo que nosotros estamos haciendo en cada sesión. Estamos prácticamente poniendo al 100% nuestro cerebro en funcionamiento. O sea, prácticamente no estamos dejando un espacio muerto porque, como ustedes lo sabrán, pues estamos todo el tiempo procesando información, observando, relacionando, agrupando, desagrupando, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la siguiente lámina viene mucho a colación con esta información que estamos viendo en pantalla. Muy bien, vámonos a la siguiente. Fíjense, aquí ya es algo importante que hay que empezar a entender. Aquí nosotros estamos planteando lo que es el desayuno dentro de la sesión. Yo sé que muchos de ustedes más bien por costumbre, ¿sí? Por costumbre tienden a comer mucho en la mañana, ¿no? Se comen unos buenos huevos con jamón, incluso comen ya guisos ya bien preparados, ¿no? Como, no sé, carne de puerco con arroz y con tortillas. Bueno, acá en México con tortillas, allá con pan, no sé. O sea, de estas comidas que está da gusto ver cómo se las come, ¿no? Entonces, traders, aquí es muy importante manejar la parte de la dieta, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante manejar la parte de la dieta? Bueno, en primer lugar, porque si nosotros no tenemos una buena digestión al estar haciendo trading, créanme que vamos a estar distrayéndonos y vamos a tener que estar ocupándonos en otras cosas por cuestiones de una mala digestión, ¿sí? Si nosotros comemos de forma inadecuada, en lugar de generar una digestión, lo que creamos es una fermentación, ¿sí? Eso es un tema muy importante que si ustedes quieren ampliarlo, bueno, lo pueden investigar,
pero la gran diferencia de una fermentación a una digestión, pues básicamente incluso son el 95% de las enfermedades que genera el cuerpo se derivan de una mala digestión. ¿Qué pasa si nosotros comemos de manera inadecuada al momento de estar haciendo trading? Pues vamos a generar que nuestro cuerpo, en lugar de que haga digestión, va a estar ocupado en pelearse con la fermentación. Recuerden que una fermentación lo que implica es la generación de gases. Gases como cuáles, pues como el amoníaco, como el alcohol, por mencionar algunos, es lo que se deriva de una fermentación. Es decir, que el cuerpo, en lugar de generar una digestión, está haciendo una fermentación. Y de esa fermentación se derivan todos estos gases que invaden nuestro cuerpo y que a la larga, pues son los cánceres y todas las enfermedades que podemos imaginarnos y que nos llevan a la muerte. Este es un tema muy profundo, traders. Ahora mismo lo estamos comentando de manera muy general, pero créanme que es muy importante considerarlo, y si están jóvenes, pues están a tiempo. Entonces, debido a esto que les estoy comentando, de generar una buena digestión o mantener nuestro estómago o nuestro cuerpo tranquilo mientras estamos haciendo trading, es muy importante que ustedes sigan estas indicaciones. ¿Sí? Durante la sesión recomendamos que en el desayuno, ¿sí? Aquí les estamos poniendo para el desayuno, o sea, cuando ustedes se levanten, a la primera media hora o más tardar a la hora de que ustedes ya estén levantados trabajando en el trading, ustedes tienen que hacer el desayuno, primer desayuno del día. Aquí, como pueden ver en pantalla, nosotros estamos recomendando 5 variantes que pueden aplicarlas diariamente. O sea, no importa el orden, no importa cómo lo hagan, pero son 3 sugerencias que ustedes pueden estar comiendo. Vuelvo a insistir, en la primera hora, ¿sí? En la primera hora, o más tardar en la media hora, o más tardar a la hora de comenzar a trabajar. Por ejemplo, una opción podrían ser galletas o cereales con leche de soya o almendra, ¿sí? Ya olvídense de los lácteos comunes que venden por ahí, porque eso no hace ningún beneficio al cuerpo. Entonces, una opción es que agarren un paquetito de galletas, si pueden que sean integrales mejor, o de plano un cereal con leche, pero leche de soya o de almendra. Incluso hay otras leches también que son interesantes, creo que hay de nuez y varias cosas, todo menos leches de vaca, ¿no? Supuestamente de vaca. Eso no lo recomiendo para nada, el cuerpo ya no necesita nada de eso. Otra opción puede ser fruta dulce con yogur. Otro día pueden comer fruta ácida, pura fruta ácida. Otro día pueden comer galletas o cereales con un yogur, en lugar de leche, con un yogur. Y otro día, pues fruta ácida también sola, ¿sí? O sea, son alternativas que están ustedes aquí viendo, y que al comer ustedes esto, ¿qué es lo que va a pasar, traders? Que le van a poner calorías al cerebro. Recuerden que el cerebro está gastando el 20% de la energía de nuestro cuerpo y el 40% del oxígeno. Entonces es muy importante que a la hora más tardar que nos levantemos, tenemos que meterle calorías para el cerebro, ¿sí? Tenemos que meternos algo de calorías. Obviamente la idea es que sean calorías lo menos dañinas, por eso recomendamos galletas integrales, cereales integrales y leche de soya, así como yogur de soya. ¿Sí? Yogur de soya, aquí en esta opción de galleta o cereales con yogur. Muy importante que le metan calorías, pero que sean calorías menos pesadas, ¿no? Entonces, muy importante que hagan esta rutina en la mañana, y van a evitar, sirve para 2 cosas: para meterle calorías a nuestro cerebro y para evitar la fermentación comiendo adecuadamente. Esto lo que va a hacer es mantener un estómago tranquilo, un estómago que va a estar permitiendo que nuestro cerebro esté con esas energías que requiere para que no haya una disminución en el consumo de energías. Muy bien, traders, y después de esto viene la media mañana. Obviamente, si ustedes de repente están acostumbrados a comer como si fuera el último día de la existencia del planeta, bueno, pues obviamente si ustedes comen eso que acabamos de recomendar, evidentemente los que son muy glotones van a quedarse con hambre. Entonces, a la media mañana, digamos por ahí de las 11, 12, que es el lunch time, que conocemos nosotros como lunch time, en ese momento les recomendamos que coman esto que estamos poniendo en la pantalla: fruta ácida con té o con una infusión. La infusión, pues, es lo que está de moda, es
son estas bebidas que son como tipo tés, en donde se genera la infusión a través de una especie de coladera, ¿sí? Donde metemos los componentes que generan esta especie de té, pero vamos a ponerlo como té o fusión, ¿no? Entonces, aquí es muy importante lo que están viendo en pantalla. Después de que coman ustedes, por ejemplo, en la imagen anterior, imaginemos que un día ustedes comen galletas o cereal con leche de soya, ¿ok? Comen eso a la primera hora de que se acaban de levantar, ya estamos trabajando la sesión, de repente les comienza a dar un poco de hambre y lo que tienen que hacer es ir a buscar fruta ácida o puede ser fruta dulce también, nada más que normalmente es mejor la fruta ácida con té o infusión. Muy importante, traders, que no mezclen fruta ácida con fruta dulce, por eso aquí dice fruta ácida, si no nada más dijera fruta. Es muy importante no mezclar la fruta ácida con la fruta dulce por el tema de la fermentación, ¿sí? Muy importante que tomen eso en cuenta. Entonces, fruta ácida con un té calientito, es muy importante que esté así calientito para que el estómago esté totalmente tranquilo y concentrado en la parte de la sesión, ¿sí? Entonces, muy importante, a media mañana que de repente les empiece a dar hambre, se comen una fruta ácida o fruta dulce con un té o fusión. Obviamente después ya por la tarde ya viene la comida, ahí sí ya ustedes coman lo que normalmente comen, porque ya la sesión de trabajo habrá terminado y bueno, ya no nos afectaría en cuestión al tema que nos trae aquí, que es el trading, ¿no? Ya una vez estando en la hora de la comida, ya acabó la sesión y ustedes hagan lo que quieran con su alimentación. Evidentemente, a manera de sugerencia, de consejo, pues les recomendamos que consideren muy bien lo que se comen y cómo lo mezclan por el tema de la fermentación. Muy bien, traders, pues una vez que pasa esto y que lo tengan muy en cuenta, la siguiente parte es qué pasa con la postura en nuestra área de trabajo y qué debemos de hacer como rutinas cada hora. Bueno, como lo pueden ver aquí a continuación, vemos las posturas adecuadas y las posturas inadecuadas que nos generan incluso problemas a mediano y largo plazo. Como pueden ver aquí en pantalla, es muy importante la postura correcta. ¿Cuál es la postura correcta? Que nuestros codos, fíjense que nuestros codos estén a la altura de la mesa en donde están las computadoras de trading. Muy importante esa parte. Punto número 1. Punto número 2, vean que no debemos de estar corvados, ¿sí? En nuestra espalda, vean cómo está la silla, debemos de estar bien derechitos y observen lo que pasa con la parte de la cara de este muñeco. Vean cómo los ojos deben de ir más o menos a la altura de la parte superior de nuestro monitor. Muy importante esa situación. Vean cómo aquí los ojos están al ras de lo que abarca el monitor en la parte alta. Entonces este es un tercer punto. Codos a la altura de la mesa, espalda recta, ojos más o menos en el tope de lo que es el monitor o monitores que ustedes tengan, y el monitor debe de tener una inclinación muy ligera para que la visión caiga sobre esta inclinación del monitor o de los monitores. Muy importante, vean los pies bien rectos, la espalda recta, y esta es la posición correcta que debemos de mantener o debemos de tratar de mantener. Sabemos que ya que pasan las horas, pues terminamos como vemos las otras figuras, todos encorvados, casi recargados ahí en la mesa y ya cansados, ¿no? Pero en la medida que nosotros podamos mantener la postura correcta, créanme que le estaríamos haciendo un favor a nuestra espalda. Muy bien, una vez que ya entendemos esta parte de la postura correcta en nuestro espacio de trabajo, aquí tenemos unas recomendaciones muy importantes durante la sesión. Primero que nada, es importante que ustedes sepan que cada hora, llueve, truene o relampaguee, ustedes tienen que levantarse por lo menos para caminar un poquito en su espacio de trabajo. ¿Sí? Si es muy reducido, bueno, pues sálganse a la sala o no sé, a donde puedan caminar poquito, no sé, unos minutos, unos 2-3 minutos, hagan una rutina de caminado alrededor de la sala, no sé, sálganse a su patio y se regresan. Cada hora aproximadamente tienen que estar haciendo eso, se levantan y hacen una caminata muy corta, pero el chiste es estirar las piernas. Si tienen tiempo y tienen ganas y no pasa nada, bueno, pues aquí tenemos, como pueden ver, unos ejercicios de estiramiento
que normalmente se recomiendan para oficina, que es precisamente lo que nosotros hacemos. Y vean aquí, bueno, cómo están diferentes propuestas en donde hay que mover hombros y estirar brazos, ahora sí que mover el cuello para disminuir la rigidez, que es lo que se nos genera por estar tensos a la hora de estar haciendo trading, ¿sí? Vean aquí, ejercicios de mover nuestra cabeza para reducir esa rigidez articular, sentarnos y levantar las piernas, como pueden ver ahí, ¿sí? Estirar brazos, aquí como ven, mejorar la postura y hacer giros para relajarnos y volver a regresar a la operativa del día a día. Es muy importante, traders, que consideren estas sugerencias. Créanme que su cuerpo se los va a agradecer. Y si nosotros logramos mantener un equilibrio en todos estos aspectos, créanme que la vamos a pasar muy bien. Ya vimos la parte de la alimentación, vimos algunos datos que el cerebro, muchos de ustedes seguramente no sabían. Pero obviamente por esos datos que vimos al inicio es por lo que estamos dando estas recomendaciones, que creo son muy importantes y las llevamos a cabo durante nuestra sesión de trading. Muy bien, traders, pues ahora vamos a seguir con el tema de cómo usamos el cerebro para aprender. Muy importante esta parte, traders, de lo que es el uso de nuestro cerebro para aprender. Muy bien, traders, entonces vamos a realizar dos experimentos y por favor les pido que los hagan como se van a indicar. Confíen en nosotros, van a ser unos experimentos muy interesantes que les van a ayudar a poder reflexionar sobre cómo estamos nosotros aprendiendo a hacer trading en este curso, en este entrenamiento por parte de Labrando Traders, ¿no? Es muy importante que si ustedes realmente quieren aprovechar esta clase, bueno, sigan las instrucciones correctas que nosotros les vamos a estar diciendo a continuación. Vamos a hacer los experimentos y después vamos haciendo conclusiones y reflexiones sobre el tema de hoy. Muy bien, traders, pues vamos al experimento 1. Ok, experimento 1. ¿Qué es lo que necesitamos para este experimento 1? Fíjense en la pantalla a continuación, ustedes agarren una hoja blanca y la van a doblar así como ven en pantalla. ¿Sí? Van a doblar una hoja blanca y después la van a partir a la mitad. Van a hacer lo mismo con otra hoja blanca, a razón de que necesitamos 4 medias hojas blancas, ¿sí? Necesitamos 4 de estas que ven aquí y las vamos a poner así encima una detrás de otra, como si fuera una pequeña libretita, la cual va a estar formada por 4 hojas que son la mitad de una hoja completa, ¿no? Entonces en general necesitamos 2 hojas tamaño carta, las cuales vamos a partir a la mitad y vamos a hacer una especie de libretita en donde vamos a encimar 4 hojas mitad carta. Necesitamos también pues un lápiz o una pluma y un color diferente al que vamos a escribir. O sea, en general digamos que necesitamos 2 colores o dos plumas o dos colores con diferente color para este experimento. Pónganle pausa y vayan por ello para que no se pierdan ningún detalle de este experimento, ¿sí? Entonces espero que pongan pausa, vayan por todo y bueno, continuamos con el experimento. A continuación les voy a poner una imagen en pantalla y no quiero que hagan otra cosa más que observar la imagen, ¿sí? Lo voy a poner un ratito, pero quiero que se concentren, quiero que vean y observen muy bien la imagen, pero no hagan absolutamente nada más que observar la imagen. Ya para este momento ustedes deben de tener estas 4 hojas media carta y 2 colores diferentes para escribir. Muy bien, traders, pues les voy a poner entonces la imagen a continuación y quiero que simplemente la observen. Recuerden que es un experimento, no es un examen ni nada, sino es simplemente un experimento. Y solo lo único que quiero es que vean la imagen que vamos a poner a continuación.
Muy bien, traders. Ahora lo que vamos a hacer es tomen una de las hojitas blancas que obtuvimos y dice dibuja en una hoja en blanco, como ya lo comentamos, todo lo que viste, pero así tal cual como lo vieron, así como lo recuerden, como lo memorizaron, incluso si lo pueden poner en el mismo orden, esa es la idea. Entonces, cada elemento que ustedes vieron en la imagen quiero que lo coloquen como lo vieron y en el mismo orden, en el mismo tamaño aproximado y obviamente la distribución lo más correcta que puedan. Vamos a darle unos segundos para que lo hagan, háganlo con calma y regresamos. Muy bien, trader, si ya terminaste, perfecto. Si no has terminado, ponle pausa al video y cuando ya te sientas que ya fue todo lo que pudiste recordar, adelante, le sigues poniendo play. Pero si no, insisto, le pones pausa. Ok, entonces ahora les voy a mostrar, si ya terminaron este primer dibujo, ya lo dibujaron y todo como acabo de comentar. Bueno, vamos a ver ahora otra imagen en la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver otra imagen en la pantalla. Y hacemos lo mismo, no dejen de hacer lo que están haciendo si ya terminaron y pongan atención en la imagen, así como lo hicimos en la primera imagen. Entonces, corre la segunda imagen. Muy bien, traders. Ahora, como lo dice en la pantalla, dibuje nuevamente en otra de las hojas que tienen ahí todo lo que viste en el mismo orden. Ponle pausa al video, realiza la actividad y cuando hayas terminado, regresas y le pones play para comentar la parte final del primer experimento. Muy bien, entonces ya creemos que ya has terminado porque pusiste pausa y todo lo que se indicó. Y bueno, vamos a continuar para hacer algunas reflexiones con las dos imágenes que les mostramos hace unos momentos. ¿Sí? Ahora, ustedes con sus dos intentos de memorizar las dos imágenes en las dos hojas primeras que acabamos de utilizar, lo que tenemos que hacer ahora es que con el otro color con el que no dibujaste, con el que utilizaste un lápiz o un color para dibujar y hacer el experimento de las dos hojas. Ahora, con el otro color que tienes ahí, que era parte de los requisitos para el experimento, con el otro color, como dice ahí, con un color diferente, corrige los errores que cometiste en cada una de las imágenes. Es decir, si ustedes colocaron un objeto en el primer experimento o en el segundo lo colocaron en un lugar diferente, es un error. Si omitieron dibujar un elemento, también es otro error. Lo que van a hacer es marcar el error con una X y dibujar la figura que omitieron o que no colocaron, dibujarla en su lugar y ponerle una X de error. Si también el tamaño que dibujaron es muy desproporcional al que aparecen en las imágenes, también se considera un error. Recapitulando, ¿cuáles son los errores? Que no se haya dibujado un elemento, que el elemento esté en otro lugar diferente al original. Y también si el tamaño del elemento es diferente al de la imagen, también se consideran errores. Entonces, marquen los errores en las dos hojas conforme a lo que están viendo en pantalla. Igualmente, pónganle pausa y coloquen
los errores correspondientes que hayan cometido tanto en la primera imagen como en la segunda. Pónganle pausa y regresamos para conclusiones finales. Bueno, traders, pues continuamos con las reflexiones del experimento y fíjense que obviamente como no estamos tomando este experimento de forma presencial, ¿sí?, en donde ustedes estén frente a nosotros, bueno, en este caso vamos a brincarnos esa parte, pero estamos casi seguros de las siguientes conclusiones que van a ver en esta siguiente tabla informativa. Si nosotros les preguntáramos a ustedes, y ustedes revisen sus errores, si ustedes les preguntáramos cuántos errores cometieron en el dibujo 1, seguramente aparecería más o menos como lo vemos en la imagen, ¿sí? Aparecería que la mayor cantidad de personas con más errores, obviamente, cometieron mucho más errores en el primer dibujo que en el segundo dibujo. Me explico mejor. Si nosotros les preguntáramos a ustedes cuántos errores cometieron en el primer dibujo, seguramente serían muchos de ustedes. Muchos de ustedes dirían, no, yo cometí 5 errores, 6 errores, 7 errores, y habría muchas personas cometiendo entre 4, 5, 6, 7, 8 o más errores en la primer lámina o el primer dibujo. Caso contrario, pasaría con el dibujo 2, en donde cuando vimos que los mismos elementos del dibujo 1, ¿sí?, cuando nos dimos cuenta que en el dibujo 2 vimos los mismos elementos del dibujo 1, tuvimos la facilidad de memorizar mejor esta imagen 2 y por lo tanto estamos 100% seguros que los errores disminuyeron fuertemente. Volvemos a la imagen en donde está el cálculo de los errores y fíjense, ¿sí?, aquí la menor cantidad de errores está distribuida en la mayor cantidad de personas. Vean cómo ya hay muy poca gente con 5 errores en el dibujo 2, muy pocas personas con 6 errores, prácticamente nadie para el dibujo 2, mientras que en el dibujo 1 la mayoría cometió muchos errores al dibujar, al memorizar el primer dibujo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este experimento? ¿Qué es lo que estamos viendo en este experimento? Fíjense que el cerebro memoriza hasta 7 paquetes de información desagrupadas. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense, por ejemplo, en el primer dibujo, ¿cuántos paquetes de información teníamos? Entendiendo por paquete de información, cada símbolo o cada figura es un paquete de información. Fíjense que en el primer dibujo teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 paquetes de información. El cerebro memoriza hasta 7 paquetes, a veces hasta 10 paquetes, pero ya con un entrenamiento sólido, claro. Pero normalmente el cerebro puede llegar a memorizar hasta 7 paquetes de información desagrupados, ¿sí? Desagrupados. Acá en la imagen 1, como pueden observar, claramente podemos entender esa palabra de desagrupados o disasociados, o sea, no están asociados. Mientras que en la imagen 2, como ustedes, alumnos de Labrando Traders, ya pueden saber perfectamente que estos símbolos están agrupados en un concepto general, un concepto que hemos trabajado. Entonces, fíjense la diferencia de cómo funciona nuestro cerebro para los principios, el primer principio del experimento 1. El primer principio del experimento 1 se le llama agrupación o asociación. Es decir, que para ayudar a nuestro cerebro a aprender algo, necesitamos asociar las cosas o agruparlas. ¿Para qué? Para facilitarle el trabajo a nuestro cerebro. Si nosotros vamos aprendiendo como lo hacemos normalmente, estudiando en internet, precisamente lo que estamos haciendo es estudiando de forma
desagrupada. Aprendemos una cosa por aquí, luego vamos a un video de YouTube por allá, y luego leemos un PDF de fulanito de tal, y luego, es que escuché que Juanito Trading también es muy bueno y voy a estudiar lo que él está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, traders? Que vamos estudiando de una forma desasociada, desagrupada, y obviamente nuestro cerebro no alcanza a poder juntar las piezas del rompecabezas sin un entrenamiento adecuado. Por eso es que el 95% de las personas normalmente mueren en el intento, por la falta de un entendimiento claro de cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, cómo podemos ayudar a nuestro cerebro a poder aprender algo de manera correcta. Sin embargo, traders, cuando aplicamos el principio de agrupamiento a la segunda imagen, podemos nosotros entender con claridad el escenario. Si se dan cuenta, ustedes que son ya alumnos avanzados, por decirlo así, en cuestión a que ya están en la fase 3 y ya estudiaron la fase 1 y la fase 2, obviamente los errores que cometieron en la imagen 2, pues prácticamente quiero pensar que fueron muy pocos, ¿no? Casi nulos, a lo mejor 1, 2, por ahí hasta 3, pero si contamos los errores de la primera imagen, pues olvídense, ¿no? 6, 7 y más de 8 inclusive. ¿Por qué? Porque en el caso 2 estamos ayudándole a nuestro cerebro con mucha información. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente aquí podemos tener dos paquetes de información, mientras que arriba ya los contamos. Eran 12 paquetes segmentados, ¿sí? O separados, mientras que aquí vean, todo está junto, todo tiene sentido porque así lo hemos aprendido. Fuimos aprendiendo parte por parte y luego las ensamblamos. Y aquí podemos ver claramente un perfil de volumen, aquí podemos ver una tendencia con todas sus piezas, podemos ver una zona de trabajo, podemos ver un dominio de una vela. Fíjense, aquí se ve el dominio, se ve el ecuador, se ve la base del dominio, se ve una frontera, se ve una línea de tendencia, se ven los big trades de volumen. Entonces, inmediatamente ustedes, cuando ven esta información agrupada, lo único que tienen que hacer es entender el concepto. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ustedes vayan al mercado van a poder trabajar mejor porque ya tienen un concepto agrupado de la información que ustedes acaban de aprender en la fase 1 y en la fase 2. Entonces, creo que este experimento ha sido muy importante para que ustedes comprendan cuál es el patrón que nosotros estuvimos siguiendo desde el principio, para que ustedes pudieran entender de forma correcta todo el aprendizaje que ustedes realizaron de nuestro curso o nuestro entrenamiento. Entonces, bueno, como seguimos aquí haciendo conclusiones, con los 30 segundos de la lámina 1 no le dimos tiempo al cerebro de hacer asociaciones. Es decir, traders, fíjense que aquí está otra parte muy interesante. Si nosotros hubiéramos dejado más de 30 segundos lo que fue la imagen 1, ¿sí? No sé si se percataron, pero nada más fueron 30 segundos. Su cerebro empezó a trabajar mucho más de la cuenta, muchísimo más de la cuenta de lo normal cuando pusimos la imagen 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, les dejamos la imagen 1 hora, ¿qué es lo que va a pasar? Que su cerebro va a empezar a atar cabos, ¿no? Va a empezar a atar cabos, va a empezar a hacer agrupaciones, va a decir, no, oye, ¿qué tal si este lo uno con este? ¿O qué tal si esta la enderezo como una vela japonesa normal? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? O sea, le dejamos tiempo al cerebro para que funcione de una forma que empieza a buscar agrupamientos, ¿sí? Empieza a buscar asociaciones. Recuerden ustedes cuando nos dicen, oye, apunta mi teléfono. Bueno, ahorita ya están los celulares, ¿no? Pero antes te decían, oye, te paso mi teléfono, apúntalo. Oye, es que no traigo dónde apuntar. Bueno, te lo dicto. Y nos decían 3, 3, 3, 4, 5, 6. Entonces, imagínense si ustedes se ponen a memorizar el teléfono número por número, nunca lo van a memorizar. O sea, nunca lo vamos a memorizar. Vamos a cometer varios errores que al final de cuentas se nos va a olvidar el teléfono, el número de teléfono. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Decimos, si es 333, 333, ok, 333, 645, 780. O sea, empezamos a hacer asociaciones, traders. Inmediatamente empezamos a hacer asociaciones. Entonces, lo que estamos haciendo aquí
es que nuestro cerebro no le dimos tiempo de hacer esas asociaciones. Si le hubiéramos dado tiempo, bueno, posiblemente hubiera podido hacer una o dos o tres asociaciones, pero finalmente iba a quedar una laguna en el aprendizaje o en el entendimiento de la imagen 1. Sin embargo, en la imagen 2 no tuvieron que hacer ninguna asociación, o sea, el cerebro en ningún momento empezó a trabajar de más, ni lo llevamos a un extremo fuera de lo normal. Simplemente vimos la imagen, como ya tenemos la base asociativa, simplemente recordamos y memorizamos esa imagen. Entonces, muy interesante esta parte del experimento 1. La información que está asociada se aprende mucho más fácil que la que no, o sea, se memoriza mejor. La ponemos en un grado o en un, digamos, en un disco duro de memoria mucho más a largo plazo, mientras que en el primer dibujo, si ustedes recuerdan ahorita nuevamente el primer dibujo, ya no se acuerdan, prácticamente ya no recuerdan dónde estaban los paquetes de información o los símbolos o los elementos. Ustedes ya hagan memoria, no la vean, hagan memoria y ya ahorita no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Porque aparte de que hicimos al cerebro trabajar de más tratando de asociar y no le dimos el tiempo por los 30 segundos, la memoria que representó esa imagen ahorita en este momento está desapareciendo. Sin embargo, en la otra imagen la pueden recordar incluso casi por mucho tiempo. Si ustedes siguen repitiendo esa imagen en su cerebro, la siguen viendo periódicamente, muy poco probable que la van a olvidar. Ya no la van a olvidar, porque además de que ya tomaron toda la fase 1 y la fase 2, aprendieron todos los conceptos que tenían que aprender y luego ven esa imagen, es una memoria de largo plazo. Ya no se les va a olvidar, traders, prácticamente ya la tienen en su memoria. Entonces, fíjense qué importante es entender esta parte para poder ir más allá. Vamos a hacer el experimento 2, traders, para que no se nos acabe el tiempo. Vamos a hacer el experimento 2. Igualmente vamos a usar la tercera hoja. Recuerden que tenemos 4 hojas blancas, las cuales ya usamos 2. Vamos a utilizar la tercera y vamos a hacer el experimento 2. Entonces, ahora sí, con su hoja en mano y bueno, ahorita lo que van a hacer es observar la imagen nada más. ¿Sí? Nada más vamos a utilizar la imagen. Dejen ahí su tercera hoja con su lápiz o su pluma, para cuando sea el momento yo les doy la indicación. De momento concéntrense en esta imagen que les voy a poner por 30 segundos. Denme un minuto. Ok, ahí está. Ok, vamos a la imagen. Observen, traders. Es un experimento, no es un examen de habilidades ni va a ganar nadie. Es un experimento. Simplemente observen la imagen y corren 30 segundos. Observen los patrones que representa cada número. Traten de memorizar los patrones que representa cada número. Esa es la idea de este experimento. Muy bien, ya pasaron los 30 segundos, ya memorizamos estos patrones. Ahora, en una de sus hojas, en su tercera hoja, estos números traten de colocarlos con ese patrón que mostraba la imagen anterior. Con eso que lograron memorizar, traten de poner arriba o abajo, donde ustedes quieran, escriban estos números y arriba o abajo pongan el patrón que estaba en la imagen anterior. ¿Sí? Tómense el tiempo que sea necesario, no hay prisa, pónganle pausa al video y cuando estén listos le vuelven a poner play. Ok, si ya estás nuevamente escuchando mi voz es porque ya has puesto play y has terminado de colocar esos patrones que vimos en la primera imagen. ¿Cómo son las respuestas correctas? Lo vamos a ver en la imagen siguiente. Ahí lo vemos, observen. Ok, ahora
simplemente ahí, si ahorita no marquen errores, simplemente observen cómo eran las respuestas correctas y lo que ustedes pusieron en su tercera hoja. Vamos a ver una lámina más para entender el patrón. Ok, aquí le voy a poner play para que vean lo que es el patrón y lo puedan entender. Observen cómo estamos viendo ahí el patrón. Fíjense cómo están acomodados los números. Y lo que tenemos de fondo pues es un gato. Acá en México le llamamos un gato, ese jueguito que jugamos con los círculos y las taches, los X, o no sé cómo le llamen en sus países, pero es un gato o una rejilla. Y los números, vean cómo están acomodados. ¿Sí? Vamos a repetir el patrón para que lo vean. Fíjense, ahí aparece la rejilla y los números, vean cómo están acomodados, vean cuál es el patrón, ¿sí? Prácticamente son las orillas de la rejilla y vean cómo está el patrón. Ok, vean nuevamente. Fíjense, ahora continuamos con el experimento 2. Ya vieron el patrón, ya les expliqué el patrón. Ahora vamos a la siguiente imagen. Ok, ahora en su cuarta y última hoja coloquen este número y abajo o arriba coloquen el patrón. Pueden dibujar el gatito, o sea, se vale dibujar el gato y acomodar los números como lo vieron en el video anterior. Sí, se vale hacer eso, no necesitan utilizar la memoria, simplemente pueden dibujar la rejilla o el gatito. Coloquen los números y de ahí sacan el patrón para responder este ejercicio. Ok, ahora observen y comparen los errores que cometieron en el primer grupo de números y en el segundo grupo de números. Estamos casi seguros que en el último ejercicio no hubo errores, o prácticamente, si acaso hubo uno, bueno, habría que checar por qué hubo un error, pero si consideramos que marcamos el gato y los números como lo vimos en el video, no tendría que haber ningún margen para error en el segundo grupo de números. Mientras que en el primer grupo de números seguramente hubo algunos errores, pero en el segundo ejercicio ya no tuvo que haber prácticamente ningún error. ¿Qué es lo que está pasando? Con el segundo experimento se logró guardar información de largo plazo, traders. Fíjense qué interesante, y aquí es donde es determinante todo, ¿no? En el segundo ejercicio, en la segunda parte del segundo experimento, lo que hicimos, traders, a través del gato y la secuencia numérica que estaba dentro del gato o de la rejilla, lo que hicimos fue generar un patrón o memorizar un patrón conductual que prácticamente les acabo de introducir información a largo plazo. Traders, ustedes no van a olvidar jamás ese patrón, tanto el numérico como la rejilla que se encontraba sosteniendo dentro de ella a la serie numérica que vimos a continuación. Les acabamos de meter una información a largo plazo. Aunque ustedes no lo quisieron, acabamos de introducir información a largo plazo sin su consentimiento. ¿Por qué pasa esto? Hubo dos patrones que permitieron el aprendizaje a largo plazo dentro del segundo experimento, traders. ¿Qué lo hizo posible? ¿Qué hizo posible que nosotros, sin su consentimiento, les introdujéramos información a largo plazo? Como pueden ver en la pantalla, dice, la información se asoció a algo que el cerebro ya había asociado. Es decir, traders, me explico. En el primer experimento lo que hicimos fue entender el concepto de asociación. O sea, es decir, el cerebro, cuando ve información separada, disasociada, desagrupada, lo que hace es tratar de asociarla. Y con la segunda imagen del primer experimento precisamente fue lo que hicimos, asociar
los paquetes de información facilitando el trabajo al cerebro. Pero en el segundo experimento, traders, lo que hicimos fue que además de agrupar los códigos en los números, utilizamos de base dos cosas que ustedes ya tienen en su cerebro implantados. Díganme ustedes si alguno de ustedes no ha jugado este jueguito de gato, como le conocemos en México, no sé cómo le llamen en sus países, pero este jueguito en donde hacemos esa rejilla y ponemos una X y el chiste es hacer 3 en diagonal, vertical u horizontal, tenemos que hacer 3 símbolos seguidos, ya sean los círculos o los gatos, o los taches, o las X. Entonces, todos tenemos en nuestro cerebro esa información, ese gato, ese juego que hemos jugado muchas veces. Por otro lado, traders, ¿qué otra información teníamos guardada inconscientemente en nuestro cerebro? Aquí lo vamos a ver. Estos dos elementos, traders, son estos dos. Fíjense que tenemos en la mente, tenemos el orden que utilizamos en donde, efectivamente, en los teléfonos celulares, ¿sí? O en las calculadoras, en todo lo que siempre tenemos que introducir números. Este orden es universal y lo tenemos grabado claramente en nuestro cerebro, a lo mejor de manera inconsciente, pero cuando es necesario recuperar esa información no tenemos ningún problema porque ya lo hemos asociado. Entonces, por un lado teníamos la asociación que hemos tenido siempre del acomodo de la serie numérica, y por el otro lado teníamos el conocimiento del juego del gato, ¿no? En donde hemos jugado muchas veces con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros amigos, hemos jugado el gato. Entonces simplemente lo que el cerebro tuvo que hacer fue recuperar esa información, acomodar los dos agrupamientos, y aquí tenemos una información de largo plazo. A ninguno de ustedes se les va a olvidar este agrupamiento, nunca. Incluso ustedes ya pueden jugar con estos códigos para poner números secretos, por decir un ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren mandar un número secreto a alguien, con este código de base, muy fácilmente lo van a poder codificar. Entonces, el punto de este experimento es entender este agrupamiento que hace el cerebro, ¿sí? Y vimos dos diferentes casos en los cuales podemos ayudarle a nuestro cerebro a entender un aprendizaje, por más difícil que este sea. Entonces, bueno, traders, pues nada más vamos a terminar indicándoles aquí que existen 3 tipos de memorias, ¿no? Existe la memoria perceptual, ¿sí? Perceptual, que es esa memoria que dura 6 a 10 segundos, ¿sí? Que normalmente es esa imagen que, por ejemplo, cuando cerramos los ojos, ustedes cierren los ojos de repente y queda la información de lo que estaban viendo, pero obviamente conforme avancen los segundos va a ir desapareciendo esa información. Es esa información que nos queda, por ejemplo, cuando vemos una película con imágenes muy grotescas, no sé, un asesinato así muy cruel o no sé, alguna imagen de alguna persona desnuda o algo por el estilo, algo que sea muy impactante. Nosotros nos vamos a quedar con esa imagen un tiempo, unas horas tal vez o menos, ¿no? Va a estar en nuestra mente hasta que gradualmente va a ir desapareciendo. Esa es la memoria de corto plazo, de muy corto plazo. Ahora, ¿qué pasa con la memoria a corto plazo? Es la memoria que pusimos en funcionamiento en el experimento 1, en donde el cerebro, como pueden ver aquí, esta dura entre 1 o 2 horas y son 7 elementos independientes lo que el cerebro trata de agrupar para recordarlos. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestro cerebro a agrupar las cosas? Obviamente con la repetición. Con la repetición. Por eso en la fase 3 ya vamos a la repetición. Ya tenemos la agrupación en nuestro cerebro, tenemos los ingredientes o los paquetes de información bien entendidos y ahora lo que vamos a hacer es ponerlos a repetición, ponerlos a repetir. En cada sesión de trabajo vamos a repetir esos paquetes de información. ¿Para qué?
para que la información a corto plazo se nos convierta en una información de largo plazo o permanente, ¿sí? Cuando el cerebro ha logrado memorizar a largo plazo, solamente se va a olvidar la información si con un picayelos o con un cuchillo picáramos el cerebro y dañáramos las zonas en donde estaba esa información. Solamente va a ser la única forma. De otra manera, siempre vamos a recordar esa información. Cosa de ver nada más una imagen, de que al día siguiente volvamos a pensar en lo mismo, a repetirlo como en esta memoria de corto plazo, volvemos a repetir e inmediatamente asociamos y recuperamos la información. Entonces, muy importante entender esto, traders. Ya para terminar nada más, quiero mostrarles lo que es estos gráficos de pastel, en donde vemos cómo el cerebro aprende, ¿sí? Canales de aprendizaje y rendimiento. Fíjense, el 10% lo podemos aprender leyendo, el 20% escuchando, el 30% observando. Observando y escuchando, obviamente generamos un 50, que sería observando y escuchando, 30 más 20, 50. Exponiendo, 70, ¿sí? Exponiendo, 70. Descubriendo, procesando, sistematizando y exponiendo, 90%. Esto es lo que vamos a hacer en la fase 3 y fase 4, traders. Descubrir, procesar, sistematizar y exponer todo lo aprendido en la fase 1 y en la fase 2. Y tenemos que lograr un aprendizaje y un rendimiento con este porcentaje gracias a todo el esquema que sabemos y que vamos a manejar y que hemos manejado hasta el momento, traders. Muy importante esta parte. Por eso es que hemos tenido tanto éxito como traders en lo personal, tanto Angels Trading como Labrando Traders. Por esta situación hemos tenido mucho éxito porque hemos sabido manejar las cosas por los canales adecuados. Tenemos la información correcta en cuestión a lo que es el trading, pero eso no es suficiente. Necesitamos llevar esa información por los canales adecuados del aprendizaje, facilitarle al alumno ese aprendizaje que lo pueda llevar al éxito. Bueno, traders, pues bienvenidos a la fase 3 y con esto terminamos el inicio de la fase 3.